Bien, para poder avanzar con el interrogante que plantea la cuestión, porque nos interesa la agencia judicial en la medida que podamos determinar cuál es su función en el contexto de la problemática de la seguridad, eh, en el control del delito, eh, y eventualmente cuál es el impacto, la incidencia que puede tener en ganar en niveles de seguridad y eventualmente en la reducción del delito. Para poder obviamente avanzar en la respuesta a este interrogante, tenemos que dar otro dato que tiene que ver con los distintos modelos o sistemas judiciales, penales, que están vinculados directamente a los distintos tipos de procesos de investigación y de enjuiciamiento. Con una salvedad, con una aclaración. En verdad, el proceso es un instrumento. El proceso no es un fin en sí mismo. El proceso es un medio para obtener un fin. Por eso es que yo todavía no hablo de cuáles serían esos fines, porque esos fines han variado y dependen del modelo y del sistema y de la estructura judicial que uno adopte. Pero básicamente el proceso es un medio, pero es un medio muy importante. ¿Por qué? Porque el proceso constituye el escenario básico de configuración del ejercicio de poder punitivo. O sea, el Código Penal dice, sí, esto es delito, esto no es delito, esto tiene tal pena, pero el Código Penal decía, Belin no le toca un pelo al delincuente. Allá están las infracciones, los delitos, las penas, pero no tienen contacto. El contacto con la persona de carne y hueso se produce en un primer nivel en el ámbito de la criminalización secundaria con la policía y después básicamente se desarrolla y se realiza en el escenario, digamos, procesal. Y básicamente, ustedes saben, han existido tres grandes modelos que han dado lugar aparte a otras estructuras de agencias judiciales. El primer modelo tiene que ver con el proceso inquisitivo, el segundo con el sistema mixto y el tercero, que es el que quiere nuestra Constitución, más allá de que nos acordamos tarde de implementarlo y todavía estamos en esa lucha, es el sistema o modelo acusatorio. Los modelos o sistemas inquisitivos son muy viejos, pero fueron dominantes en nuestro país y en nuestra región hasta hace muy poco. Incluso con algunas variantes sigue siendo dominante en algunas provincias e incluso en el sistema federal, donde si bien uno podría decir que se rige un sistema mixto, bueno, un sistema mixto de marcado tinte inquisitivo, de modo que la antigüedad, la genealogía del proceso inquisitivo no es una cosa de museo, debería ser una cosa de museo, pero lamentablemente ha sido una triste realidad y sigue en alguna medida marcando y proyectando muchos de sus efectos aún en la actualidad. Lo más grave es que este sistema de proceso y de estructura, digamos, judicial, ha generado toda una cultura y esa cultura ha generado toda una práctica y aún esa práctica y esa cultura persiste incluso en la base social, en la base ideológica de muchos operadores, pero también de nuestra gente y de nuestras sociedades. Es tremendo visualizar cómo, en alguna medida, y especialmente a través de la imagen que tienen de la justicia y del problema criminal la sociedad, que es la imagen que le venden los medios de comunicación, es impresionante ver cómo esta cultura inquisitiva, esta práctica y esta cultura inquisitiva siguen aún vigentes, no han perdido la batalla, muy por el contrario, queda mucho para poder ganarla. Pero el proceso inquisitivo tiene su origen prácticamente en los siglos XII y XIII, ahí aparece y se configura el movimiento de la Inquisición, con una fuerte verticalización y concentración de poder. Era imprescindible, era necesario contar con un poder muy fuerte, muy dominante, precisamente para dominar a la mayor parte de la población. Esto era necesario para la guerra y para la colonización.
y así nace el proceso de la Inquisitio. Antes de la Inquisición, bueno, en alguna medida el delito era concebido como un conflicto, y el conflicto se resolvía a través de la lucha, la disputatio, también con otros criterios, las ordalías, la prueba de Dios, pero en general era un conflicto entre partes, y por eso en alguna medida el juez era un tercero que trataba de que se respetara la igualdad de esas partes. Con la Inquisitio se produce un cambio radical, una fuerte concentración de poder. El poder, como hemos dicho, siempre tiene una naturaleza a concentrarse, a verticalizarse y a barrer con los límites, y obviamente desaparece la idea de conflicto, tanto que la Inquisición, el delito es considerado como una infracción, como una desobediencia al soberano. La idea del delito como infracción de deber, que hoy sostienen las teorías del delito ultrasubjetivistas o las teorías del delito funcionalistas, el delito como mera infracción del deber, no es nada nuevo, por más que tenga algún desarrollo moderno en Alemania. Esto viene de la idea de la Inquisición. Para la Inquisición el delito dejó de ser un conflicto para convertirse en una desobediencia al soberano y por lo tanto en una infracción de deber. Esto tiene una consecuencia notable en materia penal, porque se relativiza completamente el principio de lesividad. Lo importante no es la lesión de un derecho de un tercero, lo importante no es la lesión de un bien jurídico, sino la infracción del deber, el incumplimiento normativo, la desobediencia normativa o la desobediencia al soberano. Y esto obviamente genera la posibilidad de una ampliación enorme de las redes punitivas. Esta idea nace ya con el proceso de la Inquisitio, y en ese esquema donde no hay conflicto, no hay lucha entre partes, la lucha, cuando aparece el proceso de la Inquisición, pasa a ser la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Satanás en hebreo significa enemigo. Por lo tanto, lógicamente, como el juez estaba siempre del lado de Dios, del lado del bien, es lógico que no tenía ningún sentido limitar el poder del juez. ¿Para qué quiero un juez imparcial? ¿Para qué quiero un juez que tenga algún límite? Si el juez siempre busca hacer el bien, incluso para el propio sospechoso. El juez siempre busca la verdad, que es otro dato de los procesos inquisitivos, la búsqueda de la verdad, como si existiera una verdad absoluta. Y en la búsqueda de la verdad obviamente no se reparan los medios, porque en la Inquisición lo importante era salvar el alma, aunque se destruyera el cuerpo. Por lo tanto, si era necesario la tortura, se torturaba para obtener la verdad. Este es el origen de los procesos inquisitivos que son asumidos por todas las monarquías absolutas. La monarquía absoluta asume este modelo de investigación, de persecución y de castigo. Un poder enorme. El juez asume una posición vertical, desplaza a la víctima. Ahora, la víctima es el soberano, es el Estado. Todos los delitos son contra Dios, contra el soberano, contra el bien, contra el Estado. Por lo tanto, la víctima queda relegada, por una parte. Y por otra parte, en alguna medida, se trata de un sistema donde con el tiempo la justicia es una justicia totalmente profesionalizada. Porque prácticamente todas las funciones son desempeñadas por funcionarios del Estado, jueces, fiscales, defensores. El pueblo no tiene ninguna participación, obviamente, en este esquema o en este sistema de proceso. Pero además, este modelo de proceso genera una estructura verticalizada y jerárquica. Por eso hay juez inferior y juez superior. Una estructura fuertemente jerarquizada, una estructura fuertemente verticalizada con un enorme control burocrático y además, obviamente, un sistema totalmente burocratizado, ¿no? Sobre la base del expediente, la cultura del trámite. El secretario es una figura de la Inquisición, viene de secretum, era necesario dar fe de la nota que tomaba el juez inquisidor y de los testimonios y de las confesiones.
Y un sistema de prueba que se basa esencialmente en una prueba tasada, pero además donde la confesión pasa a ser la reina de las pruebas. Y muchas veces la coacción psicológica, la coerción, cuando no la tortura, es el elemento para poder obtener la confesión. Por otra parte, se trata de un modelo de agencia judicial que todo lo documenta y lo instrumenta por escrito y en gran medida de manera secreta, es decir, todo lo contrario a lo que sería la publicidad, la transparencia y la oralidad. Ya vamos a ver en qué medida este tipo de proceso que estructura además un determinado sistema de organización judicial, en qué medida puede considerarse que satisface una exigencia básica de la justicia como es la independencia, ¿no? Y por otra parte, y acá empiezo ya a desagregar algunas cuestiones, ¿cuál ha sido el impacto de estos procesos en materia de control del delito? Nulo, a pesar de que el objetivo político de este tipo de procesos era el proceso como un instrumento de lucha contra el delito. El proceso como un instrumento de lucha contra el delito. El proceso ya no es un escenario donde se busca la solución de un conflicto y eventualmente se dirimen las responsabilidades con respeto de los derechos del imputado, la protección de la víctima y la búsqueda de una solución de acuerdo a la ley, sino que el proceso pasa a ser un instrumento de política criminal, de lucha. Entonces, cuanto más restricciones al derecho de defensa, cuanto más irregularidades pueda habilitar, cuanto más sucio es ese proceso, pareciera que puede llegar a ser más eficiente. El fin justifica los medios. Allí aparecen en la Inquisición los arrepentidos, los delatores arrepentidos, uno de los grandes instrumentos que usó el juez inquisidor. Ahora, el nivel de eficacia de este tipo de sistema en la llamada, entre comillas, lucha contra el delito, le diría que fue casi nulo. Es decir, fue un sistema que sirvió para poder cumplir objetivos muy específicos que no siempre respondían estrictamente al respeto de la legalidad, al respeto de la ley, sino que muchas veces respondían a otras cuestiones latentes, no manifiestas y para nada vinculadas a la sujeción de la ley. Este modelo, digamos, inquisitivo fue seguido en nuestro país. Básicamente esto pasó sobre mitad del siglo pasado con la reforma del Código Cordobés y después en la década del 90 durante el gobierno de Menem deja de lado un proyecto de reforma de justicia de Alfonsín, proyecto muy democrático, muy acorde a nuestra Constitución, que lo había elaborado el profesor Julio Mayer, y en alguna medida toma el modelo cordobés ya avejentado, porque lo toma en la década de los 90, cuando el modelo cordobés es de la década del 40, en el siglo pasado estamos hablando, y aparecen en nuestro país los llamados sistemas mixtos. Y el sistema mixto, bueno, lo vamos a dejar para el próximo video, porque estamos llegando prácticamente a los 15 minutos. De modo que en el próximo video vamos a analizar el sistema mixto y el sistema acusatorio.